evangelista José Guzmán. Dios te bendiga, Dios amado. le bendiga más, varón. ¿Todo bien? Gracias al Señor, papá. Esto siempre da un chin de nervio y como que estas personas se nos suelten un poquito. ¿De dónde viene, José? Original de donde vivo. Sí, ¿de dónde viene originalmente? Oh, pues yo vengo de Puerto Rico, soy puertorriqueño, pero resido en la ciudad de Wilbury, Pensilvania. ¿Hace cuánto está por acá? Bueno, yo salí de Puerto Rico en el 95, pero viví en California y en el 99 me vine para acá, para Pensilvania. Desde el 99 estoy aquí en Pensilvania. Desde el 95 saliste de Puerto Rico. La última vez. Del pueblo de Calley. De Calley. Del Calley allá con su amada madre y familia. Que le mandamos un fuerte abrazo, ¿verdad? Que tuvimos el placer de conocer a la vieja. Amén, amén. Y que le sirva al Señor también allá en Puerto Rico. Al igual que su hermano, ¿no? Tengo mi hermana en los caminos del Señor, tengo mi sobrino, tengo mi mamá, tengo una hermana en Carolina del Norte que le sirve al Señor también, y así sucesivamente, orando para que el Señor rescate toda la familia. Gloria a Dios, estamos en esa misma visión. Sale en el 95 para acá, ¿buscando qué? En ese momento ni sabía lo que estaba buscando, yo solamente andaba Experimentando. sin destino, sin nada, andaba experimentando lo que sucediera. ¿Por qué decide salir entonces de la isla? Supuestamente los problemas que tenía, pero sin reconocer y sin saber que aún llegando aquí iba a tener más problemas de los que tenía en Puerto Rico. Salí huyendo de los problemas, pero no sabía que aquí me iba a encontrar problemas nuevos. Y no solamente problemas nuevos, sino que se iban a añadir a los problemas viejos. ¿Problemas de qué índole? Bueno, primeramente salí de Puerto Rico con problemas de relación, de relaciones, teniendo hijos aquí, teniendo hijos allá. Problemas de vicio, para no entrar en lujo de detalle, y de irresponsabilidad. De irresponsabilidad era el mayor problema que yo tenía, a pesar de que pensaba que era responsable porque trabajaba y mantenía un hogar, pero como hombre era muy irresponsable. Con los hijos, las mujeres, llegas aquí, los problemas continúan, drogas, mujeres, cárceles. Sí, se puede incluir también. Sí, caen ahí. ¿Cuándo notas que necesitas un cambio en tu vida? Fíjese, de notarlo como tal, no lo noté. Tú sabes, sinceramente, los cantazos me enseñaban que necesitaba un cambio en mi vida, pero como que cuando pasaba el problema volvía otra vez a lo mismo. Tú sabes, era como de decir que notaba que necesitaba un cambio. Yo creo que fueron tantos golpes en la vida cuando ya en realidad decidí, tú sabes, y no decidir, pensar, porque el pensar que necesitamos un cambio y no tomar la decisión de hacer el cambio son dos cosas totalmente diferentes. Pero yo creo que a medida que fui agarrando golpe y golpe, sentía dentro de mí que sí tenía que haber un cambio en mi vida. ¿Cuándo entra Dios en ese cambio? Bueno, hace 10 años atrás, 10 o 12 años atrás, que comencé a visitar la iglesia, pensé que había conocido un Dios, pero con mis acciones y con mi modo de vivir, pues como que no puedo decir que Dios estaba en el asunto en ese momento, ¿tú me entiendes? Porque si decimos que Dios entra estaba en ese momento, pues entonces puedo decir que puede ser una mentira. Pero en realidad de decir que Dios, hace como 4 años atrás, que siento que en realidad que Dios empezó a trabajar con mi persona, aún sigo cometiendo errores,
pero puedo sentir que ya por lo menos hay un cambio en mi vida, si hace como 4 años atrás. De 10 años que en realidad puedo decir que vine a los caminos del Señor. So, hace 10 años vienes a los caminos, pero cuéntanos cómo fue esa primera experiencia que decides, ¿verdad?, dar esa oportunidad, dar ese paso, y qué sucedió. Pues fíjate, 10 años atrás fue cuando, en realidad fue cuando me casé, pero la primera vez que vine a los caminos como tal fue en el 99, cuando vengo huyendo de California, me vengo acá en un servicio en casa de mi hermana. Yo no sabía lo que estaba allí aconteciendo. Lo único que yo miré fueron gente llorando sentados en sillas. Y lo único que yo sabía el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo. Pues llego, me tiro de rodillas y no tenía palabras, no podía ni decir el Padre Nuestro ni nada por el estilo. Pues tú sabes que eso fue lo que nos enseñaron de católico. Pero lo único que hacía era llorar. Y en ese momento, cuando en realidad empecé a caminar en ese tiempo, pues fue algo bonito, fue algo que sinceramente no tengo palabras para describirlo. Sí puedo decir que en las mañanas, cuando yo me levantaba, el sol era más radiante. Le daba gracias a Dios a todos, aún por los momentos difíciles, no tan solamente por los buenos momentos. Oraba por la que era mi esposa en ese tiempo, si ella estaba en una enfermedad. Fue una experiencia totalmente, y existía como ese amor que siempre quería estar en la casa del Señor, siempre quería estar trabajando. Era algo totalmente diferente, era algo muy bonito, era algo muy bonito. Lamentablemente, pues, en la iglesia que estaba, pues, cuando cometí un error, pues, no tuve la ayuda, no tuve ese respaldo, no que me apoyaran mi pecado, mi caída o mi error, pero por lo menos no hacer leña del árbol caído. Oye, eso pasó en el 99. En el 99. Ok, ¿cuánto tiempo duraste en ese momento en la iglesia? Duré como unos 6 o 7 meses. Sí, ok, entonces, sin nombre, ¿verdad? Y sin mucho, porque no viene al caso, lo que quiero es que la gente entienda el proceso y puedan identificarse con lo que tú estás. Prácticamente 6-7 meses, un niño en la fe, podríamos decir. Exacto, ¿verdad? exacto. Alguien que está, cometes un error. ¿Qué tipo de error? Adulterio. Comete adulterio. ¿Qué tú crees que le faltó a la iglesia para trabajar con alguien que es un niño en la fe? Vamos a sacarte de la ecuación con tu experiencia. Hoy, si un caso de esto tú vuelves a palparlo, un niño en la fe que cae en el adulterio, ¿cuál tú crees que sería la mejor vía para trabajar con esta persona? Bueno, trabajar con esa persona, lo primero que hay que sentarse con la persona, no aplaudirle su pecado, porque no aplaudirle su pecado, pero dejarle saber que la palabra nos registra que si pecáramos y nos confesaron nuestros pecados y nos apartamos de él, podemos alcanzar misericordia. Y que sea como sea, mientras estemos en este caminar, nadie está extenso a caer. ¿Tú entiendes? Lo que pasa es que muchas veces cuando venimos a los caminos, pues pensamos que nunca vamos a fallar, nunca vamos a tener tentaciones, nunca vamos a llegar a la debilidad. Y es un camino que sinceramente hay muchos tropiezos, hay muchas debilidades, hay muchas tentaciones. Doy gloria a Dios por los que nunca han caído, doy gloria a Dios por los que nunca han fallado. Yo por lo menos trato de levantarme día a día, pero lo primero que yo haría, no aplaudirle su pecado, pero dejarle saber que existe un Dios de misericordia, que existe un Dios que no lo va a mirar por su pecado, que aún con haberle fallado, Él lo sigue amando. Él lo sigue amando y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Que si dentro de su corazón siente que ha fallado, venir a los pies del Maestro, porque es donde único podemos encontrar misericordia, es donde único podemos encontrar perdón, es donde único podemos encontrar restauración. Es en los pies del Maestro. En aquel momento, ¿eso fue lo que faltó en tu vida? Viéndolo desde mi punto de vista, sí. Y no que estaba esperando que nadie me aplaudiera, no que nadie me... Pero la semana antes se estaba predicando de que si un hermano fallara, un abrazo, una palmadita podría arreglar, cuando después me encuentro en esa misma persona que estuvo predicando donde yo me estaba quedando, porque debido que, como la palabra dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, pues salió a luz mi pecado. Y
yo me estoy quedando en casa del hermano por la persona que tuve mi caída. Cuando llegó el siervo a decir una mentira, que el hijastro que yo tenía agarró un cuchillo debido al abuso que yo tenía, entonces pues ahí yo dije, no tan solamente me dio la espalda, me señaló, me acusó, me pisoteó, sino que está levantando una falsa calumnia contra mí. Y eso fue, al ser tan niño en la fe, pues eso, pues decidí dejar los caminos. Error número uno, tú sabes, un error, tú sabes. Pero esto lo aprendí con los cantazos, tú sabes. Hay veces que fallamos y el hombre nos puede señalar, nos puede acusar, nos puede pisotear, puede hacer todo, pero casi siempre paga las consecuencias Dios, porque Dios no está dispuesto a acusarnos, Dios no está dispuesto a señalarnos. Dios lo que quiere es que salgamos de ahí, que entendamos que solamente a través de Él que podemos volvernos a levantar. Y no sé si eso fue lo que faltó en ese tiempo o hubo demás, pero sinceramente pues de mi punto de vista pues no encontré, no el apoyo al pecado, pero no esos brazos que me dieran, tú sabes qué, Dios está dispuesto a levantarte, solamente arrepiéntete y sigue caminando. ¿Crees ese versículo o ese, ¿verdad?, comparación que da la Biblia donde dice que cuando se echa fuera, ¿verdad?, un espíritu de una casa, el espíritu divaga en lugares desiertos y solitarios, y cuando regresa y encuentra el lugar vacío, adornado y barrido, va y busca 7 peores y viene a habitar lo que el estado postrero de esa persona viene a ser peor que el primero. En tu caso personal, porque has testificado que entonces decidiste alejarte, decidiste dejar al Señor, ¿tú entiendes que tu estado vino a ser peor? Oh sí, definitivamente. ¿En qué punto? Bueno, ya si por lo menos me bebía una cerveza, ya no bebía cerveza nada más, bebía ron, whisky, lo que viniera. Ya si hacía un tipo de droga, ya venía a ser peor. Ya entonces pues viene uno a practicar más cosas, entonces al principio sigue ese temor todavía dentro de uno, pero a medida que va practicando peores cosas que no te edifican, viene a darle más rienda suelta. Y yo creo que sí, para mí sí, viene a ser uno peor. Viene a ser uno peor. ¿Cuánto tiempo duraste fuera? Uf, como 7, 8 años. En esos 7, 8 años, tu estado era mucho peor que el que era. Oh, sí, demasiado. So, aumentaste drogas, aumentaste bebidas. Más problemas de child support, más problemas de relaciones, más problemas de más discotecas, más club. ¿Había soledad? Fíjate que dentro de mí sí, porque aunque estaba rodeado de muchas personas en las barras, en los clubs, en las discotecas, en los puntos, en mi trabajo, me sentía bien lleno, fíjate, rodeado de personas. Pero de soledad, sí, porque cuando llegaba la noche, cuando llegaba que todo el mundo se iba, o a lo mejor en ese momento no, porque estaba uno bajo los efectos del alcohol, o estaba uno bajo los efectos de la droga y qué sé yo, pero llegaba como un domingo donde no encontrabas a nadie y tú mirabas a vuelta y redonda o llegabas a un parque y veías a su familia, que veías todo, sí sentía esa soledad, inclusive llega uno a pensar, ¿cómo he perdido el tiempo? ¿Cómo he perdido el tiempo? ¿Cómo he desperdiciado mi vida? ¿Cómo he desperdiciado mi vida? Sí llega la soledad, varón, sí llega la soledad. En ese transcurso te llegó a doler, como dijiste, llegaba a un parque, veías familia. ¿Qué anhelabas en ese momento? ¿Te llegó a doler tú no tener una relación estable? Mis hijos. No ver a mis hijos. Ver los padres jugando con sus hijos y ver la familia. Porque padre podemos decir que es cualquiera. O sea, y muchas veces dicen que padre no es el que hace, padre es el que cría. Pero lo que me dolía a mí era que me chocaba a mí mismo, porque a pesar de que yo tenía hijos, pero entendí que para ser padre primeramente hay que ser hombre.
Nos podemos llamar padre porque lleva nuestro apellido, porque trabajamos, los mantenemos, le damos un hogar, una supuesta educación, pero ¿qué educación podemos darle a nuestros hijos cuando en realidad con nuestro ejemplo estamos dando lo contrario? Y yo entendí que para ser padre, primeramente uno tiene que ser hombre. Fue lo que yo pude entender en ese momento. Maduro. Uno madura día a día a través de la experiencia, porque cada día que Dios nos permite vivir es un día nuevo, una experiencia diferente, una enseñanza diferente. Y yo creo que uno nunca llega al tope de la madurez. Sí puedes reconocer los pecados de ayer, los errores de ayer, puedes reconocerlo, a no tratarlo pero el día de mañana nos va a traer una enseñanza nueva. Aún el día de presente nos va a traer una enseñanza nueva para practicarla en el futuro. Pero no sabemos qué enseñanza nos va a traer el día de mañana. Pero sí nos puede ayudar a madurar en los errores que cometimos ayer, en mi opinión. So, tu falta, ¿verdad? Como estás diciendo, la falta de tus hijos se debía a tus A irresponsabilidades. mi responsabilidad, no hay otra palabra. A mi madurez, a lo mejor cobardía, ¿Cobardía qué? a enfrentar la realidad, a admitir mis errores, a pensar de que lo sabía todo, a pensar de que era el hombre de la casa, que la última palabra era lo que yo dijera y estaba. Podría ser. Algo que ahora quizás es totalmente diferente, ¿verdad? En el punto en cómo lo visualizas. ¿Crees que esto marcó a tus hijos de alguna manera? Sí. El no estar ahí con ellos, a pesar de que tengo una relación con ellos, comunicación, pero no como se debe. Pero sí, yo creo que los marcó grandemente, y es un error. Todos los días que tengo la oportunidad de hablar con mis hijos grandes, les pido perdón. Y creo que los días de vida que me queden no será lo suficiente para pedirle perdón. Ellos me dicen, "Pai, deja eso". Dice, "Pai, deja eso". Pero no es lo mismo a que ellos me lo digan, y es algo que en realidad, pues, tú sabes, y no es que me sienta bien, pero tampoco me siento mal, tú me entiendes por qué. Pero sí es algo duro, varón. Es algo duro, tú sabes. Te voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Y sé que puede ser un poco sensible. La contesta si quieres, si no, lo voy a entender. ¿Tú llegaste a sentir esa soledad de parte de un padre? Yo creo que por esa razón te la pregunto, porque entiendo que tú sí entiendes cómo marcaste, ¿verdad? Conforme a cómo te marcaron a ti. Y esto no quiere decir que tú tengas algo personal en contra ni de tu papá, ¿verdad? No, yo amo a mi papá con la fuerza de mi corazón. Eso no. Pero sí experimentaste esa falta de su presencia. Sí. Y te marcó. Aún sigo esa marca. La he podido superar, pero eso es algo que esa marca siempre va a estar ahí, varón. Esa marca siempre va a estar ahí, y el problema no es ese. El problema es que yo marqué a mis hijos de la misma manera, aún sabiendo que lo que estaba haciendo era un error, aún sabiendo que lo que estaba haciendo me hizo daño a mí, aún sabiendo que no era lo correcto. ¿Tú crees que estabas repitiendo un patrón? Sí. Uno que quisiste romper. Aunque tuve que un patrón que luché mucho con él, y tuvieron que pasar muchos años para yo romper ese patrón, y porque me sentía mal conmigo mismo, porque yo decía cuando chiquito, cuando vivía eso, yo no voy a ser así. Lamentablemente no fue así. Te estabas convirtiendo en Me convertí. Te convertiste en algo que tú no querías. Que yo decía que no iba a hacer.
Y peor aún, porque por lo menos la ausencia de mi padre, pero yo nunca vi a mi padre beber ni fumar. Fumar cigarrillos sí, pero nunca lo vi en la calle. O sea que no tan solamente llevaba el patrón de esa ausencia, sino que lo mezclaba con... Le añadí un mal ejemplo. Aunque delante de mis hijos, después de grandes ellos entendieron y sabían toda la verdad, pero delante de mis hijos pues mantenía como ese telón que, tú sabes, ya mis hijos grandes ellos saben toda la verdad, pero cuando estaban en esa etapa pues... ¿Cuántos años tú crees que tú viviste bajo ese patrón? Bueno, fueron los primeros 7 años de mi vida porque mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Pero aún con todo eso yo veía a mi papá como un héroe. Y aunque después de esos 7 años mi papá casi nunca estuvo en mi vida, y las pocas veces que estaba, pues era algo pasajero. Tú sabes, era algo pasajero, pero los primeros 7 años de mi vida, pues cuando no estaba papi estaba mami, cuando no estaba mami estaba papi. Y de la noche a la mañana eso se fumó. Y ahí cuando comienza la ausencia del padre en nuestras vidas. Pero los primeros 7 años, a pesar de que mi papá era duro, porque mi papá era duro, pero era responsable con la casa, de que, pues, si lo podemos decir maltratante, porque era bien recto con nosotros, era una cosa que eso era un ejército, y estos viejitos de antes, pues, pero eso no me marcó como tal, eso no me afectó como tal, eso no hizo un daño en mi vida como tal, porque estaba papi y estaba mami, había un hogar. Entonces, porque esto ahora, que quizás a otra persona también le genera una pregunta que te voy a lanzar ahora. Prácticamente lo que tú estás queriendo decir que si tú tuvieses el poder, tú hubieses preferido tener a esa persona tan recta en tu vida a sufrir su ausencia. Oh, definitivamente sí. Definitivamente sí. Tener el hogar. No, porque hay gente que tú entiendes que caen no tan solo en esos patrones de violencia, y no estoy diciendo que él lo haya sido, estoy diciendo sino que personas caen en patrones de violencia, en adicciones, personas que toman mucho y llegan volcados a la casa, ¿verdad? Pero su ausencia es mucho peor que vivir este sometimiento, esta rectitud de querer un lugar perfecto a como yo quiero que sea. ¿Tú crees que tú como padre, aunque estabas en malos caminos, tus hijos hubiesen apreciado tenerte ahí a no tenerte? Sí. Oh, sí, definitivamente sí. Y yo creo que aún después de grande, yo creo que ellos, sí, yo creo que sí, porque yo hubiese anhelado de que aún mi padre, con lo recto que era, y porque mi papá era recto, mi papá era de los que si tú pasabas entre medio de una conversación y no decías con el permiso, delante de quien fuera tenías que pasar 10 veces con el permiso y con el permiso y con el permiso. Si te levantabas de la mesa y no decías con el permiso y buen provecho, tenías que hacerlo 10 veces para arriba y para abajo. Podíamos ir a visitar a una casa y si nos decía, mira, dale un dulcecito a los nenes, nosotros solamente teníamos que mirar a nuestro padre y con una mirada de él ya sabíamos que eso era un no. Aunque, y era de esa manera, pero tú sabes qué, teníamos ese lado recto de que nos guiaba, pero teníamos el lado dulce de nuestra madre. Ese refugio, ese abrazo, ese cariño. Tú sabes que era como una balanza, y como digo, mi papá era recto y todo, pero en cuestiones de la casa era buen suplidor, mi mamá tenía de todo, teníamos de todo, pero la rectitud de él mezclado con la ausencia, como que se convirtió él en otra persona, y eso fue lo que en realidad como que más dolió, más afectó, más marcó que aún la rectitud de él, porque ya entonces no veíamos la rectitud de él, lo que veíamos era la ausencia de él. Entonces cuando tenemos esa imagen de nuestro padre, que yo creo que mis hijos también atravesaron eso, vean la imagen de su padre que aún con defecto, pero estaba papi ahí, a cuando papi se fue. Tú sabes, eso fue, yo creo que es lo más que puede afectar a un ser humano, un niño.
De la misma manera que cuando los adultos perdemos un ser querido, esa ausencia nos afecta. Pues eso me vino a la mente ahora. Un ser humano ya después de grande y se le va un ser amado, nos afecta. Y si lo traemos a la vida de un niño, de un joven, que está acostumbrado a estar con su padre y que ve a su padre como un ejemplo, no mira los defectos de su padre, simplemente pero sí, afecta. So, pasa esta circunstancia, llega la ausencia de tu padre, te vuelves en este, ¿verdad?, personaje que quizá juraste algún día nunca ser. ¿Cuánto tiempo tú entiendes que viviste en ese patrón de ausencia con tus niños? ¿Cuánto tiempo viví en ausencia con mis hijos? Sí, porque nos testificaste que ahora tienes muy buena comunicación con ellos, que has pedido perdón, que es de esto, pero ¿en cuánto tiempo tú crees que duraste en esa ausencia antes de reconocer? Oh, duré mucho tiempo y aún todavía, fíjate, aún todavía, a pesar de que nos comunicamos de vez en cuando por teléfono, por mensaje o lo que sea, pero esa ausencia sigue. Tú sabes, eso es algo que va a ser, debido a que ya ellos están grandes, primeramente están grandes, y en realidad, pues, debido a que cuando en realidad ellos me necesitaron estar ahí, ellos saben que tienen su padre, pueden contar con su padre, y podemos llevar una relación más bien, yo puedo ir a Puerto Rico, podemos compartir, estamos todos, pero para mí que ellos ven a su padre, pero lo ven más como a José Guzmán que a su padre, ven a un amigo, ven a alguien con quien pueden compartir, pero figura paterna, ellos podrían decirle, este es mi papá, pero de que lo sientan, entonces no estoy diciendo que no me quieren porque yo sé que mis hijos son locos conmigo, pero esa ausencia yo creo que aún sigue ahí, varón. Eso es algo que yo creo para mí, que no hacer, tú sabes, eso es algo que no puede ser, ¿cómo se llama?, reemplazable para mí. ¿Qué tal del lado de tu madre? No, mi madre, eso no hay palabra para describirlo. Mi madre trató de sacarnos a nosotros hacia adelante. Mi madre se sacaba su bocado de comida para darnos a nosotros. Pasó una situación dura cuando mi papá se fue debido a que mi papá era el suplidor de la casa. Y entonces mi mamá se encuentra con esta faceta nueva, donde tiene que echar dos bocas hacia adelante, donde tiene que viajar de Caguas hasta San Lorenzo para ganarse, yo creo que para ese tiempo, a $1 algo la hora. Vivía en una urbanización y en realidad pues no podía. Y muchas veces yo vi llorar a mi madre porque estaban mi hermana y yo, y solamente lo que había era un plátano maduro con 2 huevos para cada uno fritos, y mi mamá sentarse en la escalera a llorar porque no tenía comida para ella. Y mi mamá siempre trató de echarnos hacia adelante, y aún es el día que cuando voy a Puerto Rico, esa viejita, eso no hay palabras para describirla. Mi viejita, eso es lo máximo. ¿Verdad? Y qué bueno que lo testifica, porque dado de que te faltó la ausencia en un momento de una figura paterna, tienes una figura materna muy alta, una mujer que sí se desvivió, ¿verdad? Y que siempre estuvo presente y que siempre está aún en la actualidad presente, que hoy le sirve al Señor. Amén. Y tuve el placer de conocerla, Amén, de abrazarla. amén. Y ella, yo no sé qué le hiciste, pero esa viejita, papá. Un amor, ese, ¿verdad? Está en mis planes cada vez que llegue por ahí. ¿Cómo esto inclinó la balanza en tu vida? La ausencia de uno, pero el sacrificio del otro al 100%. Pues fíjate,
cómo hizo la balanza fue algo muy difícil porque nunca hubo un balance. Debido que por las circunstancias que estamos atravesando, muy pocas veces podíamos tener a nuestra mamá en nuestras vidas debido a que ella tenía que trabajar. Pero esa ausencia no nos afectaba porque sabíamos que ella lo estaba haciendo para echarnos a nosotros hacia adelante. Mira la diferencia, esa ausencia no nos marcó, no nos afectó porque reconocíamos el sacrificio que ella estaba atravesando para podernos echar a nosotros hacia adelante. Esa ausencia no nos marcó y nunca hubo una balanza. Nunca, porque la balanza siempre se estaba inclinando a la ausencia. Muchas veces, pues, que hacían las reuniones de padres en las escuelas, que ya no sé si eso se practica, pero antes se practicaba reuniones de los padres. Mi mamá no podía llegar debido a que estaba trabajando. A veces cuando hacían quejas en la escuela, pues tú me entiendes, pues mi madre no podía ir. Pero eso nunca me afectó debido a que sabíamos con el propósito de que ella estaba ausente. Tú sabes, yo no fui criado en un hogar donde parques acuáticos, playa, vacaciones, no, nada de eso. Tú sabes, yo no crecí con eso, pero con lo poco que yo tenía, con lo poco que nuestra madre nos pudo dar, y a pesar de que la balanza no estaba equivalente, pero con lo poquito que nos podía dar nuestra madre, era más que suficiente para nosotros ser felices. Tú sabes, era algo que, tú sabes, que aún la ausencia de nuestro padre nos marcó, pero la ausencia de nuestra madre fue algo como que admirábamos de ella. Repite este patrón ahora, el de tu papá, porque fue el que te influenció negativamente. ¿Cómo tú podrías describir si esto se está reflejando en alguno de tus hijos? ¿Cómo podría explicarlo? Sí, ¿alguno de tus hijos está siguiendo este patrón? No, pues fíjate, yo doy gracias al Señor de que mis hijos, no, porque a pesar de que no tuvieron la presencia de su padre, que los dirigiera, que los guiara, que los disciplinara, doy gracias a Dios de que tuvieron unas madres luchadoras. Y ahora mismo yo tengo mi hijo en Puerto Rico, que como quien dice, me conoció cuando él tenía 7 años. Dos de mis hijos pequeños, ellos me conocieron ya cuando tenía 7 años. Y doy gracias al Señor por todo y cada uno de mis hijos que se han hecho de su profesión, se han hecho de sus estudios, tienen sus hogares, han luchado por su matrimonio, tienen muy bien a sus hijos. No, yo vivo muy orgulloso de mis hijos, fíjate, a pesar de que no tuvieron su figura paterna, pero por lo menos mis 2 hijas mayores en Puerto Rico, pues el esposo que vino a la vida de la mamá de ella, Sao, una persona a cual aprecio mucho, una persona que estuvo ahí de frente con mis hijos y le viviré siempre agradecido a Sao, tú me entiendes. Y yo voy a Puerto Rico, nosotros nos abrazamos, podemos compartir, podemos, tú sabes, es algo que yo siempre daré gracias a él. En el caso de mi hija pequeña, a pesar de que ella no tuvo un padrastro ejemplar ni nada por el estilo, pero tuvo una madre luchadora. La mamá de mi hijo en Puerto Rico, que para descanse, partió ya de esta vida, pero él tuvo, los primeros años tuvo Ricky, que fue un hombre también bueno en su vida. Entonces cuando yo hablaba con él, le decía, mira, ¿y tu papá cómo está? ¿Me entiendes? Y yo no le decía a tu padrastro ni nada, yo le decía, ¿cómo está tu papá? Y llevaban una buena relación, pero mis hijos, fíjate, le doy gracias al Señor que mis hijos, ninguno de ellos ha seguido ese patrón, y yo creo que ha sido por la sinceridad con la que yo he hablado con mis hijos. Porque yo cuando hablo con mis hijos no busco culpables, que era la diferencia entre yo y mi papá. Mi papá siempre pues quería echarle la culpa a mi mamá. Tú sabes, cuando en realidad una de las cosas que nos enseña a madurar y nos ayuda a madurar es reconocer nuestros errores, reconocer quiénes somos, reconocer los daños que estamos haciendo, reconocer las personas que estamos afectando. Yo creo que eso nos ayuda mucho a no cometer esos mismos errores. Y yo me puedo sentar hoy con mi hijo o con cualquiera de mis hijos y la pregunta que ellos me tengan, contestársela sin temor ninguno y sin buscar culpables y sin buscar justificaciones, porque esa es otra. Muchas veces buscamos la justificación, yo lo hice por esto. No, lo hicimos por sinvergüenza.
por irresponsable. Lo hicimos porque nos dio la gana, tú sabes, no buscamos justificaciones. Y hoy día, pues yo creo que eso es lo que ha ayudado a que mis hijos no sigan ese patrón. Primeramente tuvieron sus madres luchadoras, la sinceridad mía con ellos, y yo creo que eso ha ayudado mucho. Pues yo me puedo sentar conmigo y podemos tocar el tema que sea. Por más, puede ser lo más caliente, lo más frío, lo que sea. Y mis hijos se sienten de esa manera que me pueden hacer cualquier tipo de pregunta. Y yo pues ahora contesto. Te alejas del Señor en el 99, pasas algunos 7, 8 años fuera, ¿no? Yo creo que hasta más porque yo vine en el 2011 nuevamente a Los Caminos, que fue cuando me casé con la madre de mis hijas, con la mamá de mis hijas pequeñas. En ese intervalo hay 2 niños también en la ciudad de Scranton, ¿no? Exacto. Hoy llegas entonces en el 2011 al Señor. ¿Cómo fue esta nueva experiencia? ¿Qué te motiva a retomar aquello que te hirió en un momento dado? Pues fíjate, debido a que viví una vida perdida en ese tiempo, pero siempre hubo un respeto hacia las personas que buscaban del Señor, estas personas que buscaban de Dios, y aun cuando yo estaba apartado, pues veía a las personas cuando se apartaban y eso causaba dolor en mí, porque yo había vivido en experiencia propia que se siente apartarse del Señor. Vivir una vida donde el sol por las mañanas es resplandeciente, a cuando estás sin Cristo y cuando te levantas por la mañana es una quejadera. Tengo que ir a trabajar, me duele la cabeza, ay, no tengo ganas, tengo problemas, tengo viles. Que cuando uno viene a Cristo por primera vez, pues siente que todo, la atmósfera es totalmente diferente. Pues entonces lo que me motiva es que, bueno, primeramente, pues, el instrumento que Dios utilizó, pues, ella me atraía como mujer. Me atraía como mujer, entonces pues seguimos. Ella era creyente en ese tiempo. Ella comenzó a caminar. Ella comenzó y era mecánico de ella. Yo le hacía las inspecciones y todo. Y ella me agradaba como mujer, tú sabes, pero hasta el día que un día ella va al taller y yo la veo con su faldita y qué sé yo, y yo le digo, tú estás linda hoy. Y me dice, sí, voy para la iglesia, pues ahí yo corté. Tú sabes, porque yo dije, tú sabes, yo respeto, pero fue el instrumento que Dios utilizó nuevamente para traerme a Los Caminos y volví a retomar Comenzaste a visitar. Comenzamos a visitar. Comenzamos, o sea, fue algo... Sí, porque yo comencé a ir con ella, a pesar de que no arreglamos nuestras vidas, comenzamos a visitar y seguimos. Ok, entonces, esa sensación que estabas contando al principio, que pasó en el 99, donde los días eran totalmente diferentes, ¿tú puedes decir que volviste a saber experimentar esos días de esa manera? Pues fíjate, podría decir que sí y podría decir que no, porque ya la batalla es más fuerte. Ya tengo una batalla un poco más fuerte debido a que empecé a practicar cosas más peores que antes y entonces estaba frío totalmente y entonces pues yo entiendo que cuando uno viene por primera vez Dios te sirve la mesa, pero ya cuando tú vuelves pues ya tú sabes como cuando no apreciamos algo, Dios te lo sigue dando porque Dios te lo sigue dando, pero yo creo que ya entonces tenemos que poner un poquito más de empeño, un poquito más de esfuerzo para recobrar lo que perdimos. Porque cuando a nosotros nos dan algo, pues mira, lo apreciamos y qué chévere, contento y esto y lo otro. Pero cuando lo perdemos, aunque sigue ahí, pero que ya entonces tenemos que poner un poquito más esta es mi experiencia, tenemos que poner un poquito más de nuestra parte. Y lo que muchas veces decimos que no es fácil, que no es lo mismo, y sigue siendo lo mismo porque sigue siendo el mismo Dios de ayer, hoy y de siempre. Simplemente que la primera vez nos la regaló y aunque nos la sigue regalando, pero ya entonces tenemos que bogar un poquito más adentro para encontrarla, pero de que se puede sentir. Entonces, esta nueva etapa, ¿cuánto dura? Bueno, desde el 2012, entre altas y bajas, pues estamos desde el 2012, hasta el sol de hoy. En ese proceso, ¿hubieron decepciones? Hubieron decepciones, hubieron lágrimas, sufrimiento, soledad, porque
hay veces que venimos al evangelio, varón, y pensamos de que todo va a ser color de rosa. Y es cuando más duro se nos hace las situaciones. Entonces, pues, yo creo que la educación que estamos teniendo tiene que ver mucho también. Tiene que ver mucho y, como le digo, no por hablar de iglesia, no por hablar de religión, porque Dios sigue siendo Dios, pero hay veces que estamos en el lugar equivocado, debido a que, aunque nos tratamos de levantar, pero la educación que estamos recibiendo muchas veces es la errónea. Entonces lo que hacemos es que marcamos, nos encargamos de tener una apariencia por fuera, pero aún por dentro seguimos cargando raíces de amargura, seguimos cargando heridas, seguimos cargando marcas, seguimos cargando cosas de nuestro pasado, ¿tú me entiendes? Que en realidad no han sanado. Entonces vivimos con ese temor, escondiéndonos detrás de algo que en realidad no existe. Y yo creo que primeramente tenemos que sanar de adentro hacia afuera y que la vestimenta, no estoy diciendo porque la vestimenta no hace el mujer, pero te distingue. Pero doy gracias al Señor que comencé nuevamente a los caminos, aunque haya comenzado en un lugar equivocado. Porque cuando comenzamos en el lugar equivocado, entonces encontramos en realidad donde te restauran, donde te ayudan a levantarte, donde en realidad cuando necesitas ese abrazo lo tienes, cuando en realidad necesitas una palabra, un consejo, una reprensión, porque no todo el tiempo tiene que ser bonito. Cuando encuentras esa reprensión, pues entonces puedes entender qué es el Evangelio. 2012 retomas este camino, aunque estás diciendo que quizás era el lugar equivocado. Llevas con nosotros algunos 4 o 5 años. Aquí en Buscador que se había perdido, yo creo que vamos para 5 años ahora, 5 este mes o este año. Sí, yo creo que vamos para 5 años. Estábamos en el cajoncito. En el cajoncito. Han sido como algunos 5, ¿verdad? 5 sí, años. Como 5 años. 5 años más o menos. By the way, que tenemos 7 años de ministerio, pues tú llegaste 2 años después, por eso estábamos en un callejoncito. 2012 hasta el sol de hoy estamos hablando de algunos 11 años, ¿no? Más o menos. Amén. 11 años que retomarte. De esos 11 años llevas 5 con nosotros. ¿Cómo fueron estos 7 años sin nosotros antes de comenzar a hablar, verdad, de lo que han sido estos últimos 7 años? Bueno, anterior era como, me podía llamar cristiano, me podía llamar religioso, pero en realidad no me sentía que había, me podía llamar religioso, porque es lo que decimos, nos podíamos llamar creyentes, los cristianos, lo que sea, pero conocíamos la historia de Jesús, la historia de un Dios, pero en realidad no conocíamos a Jesús, el de la historia. Yo me sentía de esa manera. Asistía a la iglesia, tomaba parte en la iglesia, predicaba, era servicio, no me perdía un servicio, no me perdía una salida ni nada, pero en realidad no fue a través de mis errores que en realidad conocí lo que es misericordia, porque vivía donde en realidad siempre estaba mirando el error de los demás. Vivía donde nos enseñaron de que la vestimenta era algo principal. Nos enseñaron de que para estar en el altar tenía que estar con ciertos requisitos, de que si no barba, de que si no esto, no lo otro. Y yo respeto a la iglesia que lo de esto, yo respeto todo eso, pero cuando me di de cuenta de que servirle al Señor es una relación con Él, que no es vestimenta, no es pintadera de pelo, y no estamos hablando de liberal o conservado o reservado, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando que muchas veces nos preocupamos más por lo de afuera, por la apariencia que tenemos de afuera que por lo que llevamos adentro. Y yo creo que allá afuera hay mucha gente de la misma manera que yo me sentía de esa manera. Entonces, pues cuando cometemos una falla, cuando cometemos un error, nuestra primera salida es el mundo. ¿Por qué? Porque no hemos conocido a un Dios que cuando fallamos, que dice que si 7 veces cayera el justo y se levantara 7 veces, lo ayudará Jehová. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Preferimos irnos para el mundo que venir a los pies del maestro,
que es el único que nos puede perdonar, es el único que nos puede levantar y nos puede restaurar. Pues yo diría que los 7 años antes de venir aquí, al cajoncito, yo diría que lo que viví fue una rutina. Fueron iglesias ya establecidas donde perteneciste. Sí, de concilio, iglesia de concilio. de Y concilio. como digo, mi respeto, porque aún yo sigo teniendo comunicación con ellos. Varones, tú sabes, al cual respeto. Tú sabes, si lo veo en la calle nos abrazamos y tú sabes, pero hay un hermanito aquí, mi hermano Jonathan, al cual he aprendido a amar mucho, que él dijo que si en una iglesia tú no estás creciendo, que te muevas de esa iglesia. Hay que ver también las razones por las cuales tú no creces, porque si te están dando pasto fresco y no creces porque eres sinvergüenza, pero si te están dando pasto seco y no estás creciendo, pues tú tienes que correr por tu salvación. Tienes que primeramente pedirle dirección al Señor que te abra esa puerta, porque Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Y si saben que tú lo que quieres es un espectador, ahí te vas a quedar, aunque Dios te abra la puerta, ahí te vas a quedar. Pero cuando en realidad tú quieres servirle al Señor, trabajar para la obra del Señor, yo creo que Dios abre las puertas. En estos 7 años, ¿verdad? En estos lugares, ¿cometiste errores? Ay, papá, claro. ¿Fallaste? Sí, Señor. ¿Qué fue distinto al 99? ¿Distinto en qué sentido? Porque allá pues me dijiste en la forma en que proyectaron, ¿verdad? No, pues proyectaron lo mismo. Solo que fue distinto fuiste tú. Fuiste más maduro ante lo que estaba aconteciendo. Porque allá decidiste no volver. Exacto. Aquí permaneciste. Permanecer como en el mismo lugar, no. Permanecer en el mismo lugar, no. Debido a que no me aparté, busqué otro lugar, debido a que encontré lo mismo, tú sabes, señalamiento, acusaciones, nadie se sienta con uno, tú me entiendes, y como le digo, tú sabes. ¿Tú crees que todavía eso es un patrón que muchas iglesias están repitiendo? Sí, lamentablemente sí, y mi respeto a todos los ministros, todas las iglesias, pero yo creo que sí estamos viviendo eso todavía. ¿A qué tú crees que se debe esto? Porque yo creo que para mí seguimos una tradición de que nos enseñaron, porque lo mismo que yo estaba aprendiendo era lo que estaba reflejando. Tú sabes, de que nos enfocábamos más en el error del hermano, en la falla, inclusive con el hermano Parsi estábamos teniendo esa conversación que la Biblia nos enseña que retengamos lo bueno y desechemos lo malo, porque muchas veces vemos el error del hermano, pues mire, vamos a desechar ese error porque somos humanos y cometemos errores. Retengamos lo bueno, que es lo que te va a edificar. Lo bueno es lo que te va a edificar, pero cuando estamos viviendo aquí donde todo es malo, que a veces no es que la persona sea mala, es que a veces, muchas veces está mal educada. Y muchas veces buscamos al profeta, pero no vemos la educación que está obteniendo. Pero sí, lamentablemente estamos viviendo en tiempos difíciles donde en realidad practicamos eso, donde le enseñamos un Dios de látigo, de que si fallaste tienes que sentarte 3 meses en una silla, de que si fallaste ya no puedes tomar parte. Y entonces pues, y cuando yo veo a Jesús, hay algo que yo adopté de ti. Y con todo el respeto y el cariño que te tengo y el amor, me voy a atrever a decirlo. Si cuando empezamos a practicar esto que yo he adoptado de ti, decimos, ¿qué haría Jesús en esa situación? Porque cuando nos vamos a través de la Biblia, que ponen a esta mujer que fue hallada en este acto sexual, de adulterio, Jesús no dijo nada. Jesús no la acusó. Él se ñangotó, empezó a escribir. Y entonces, pues, ya cuando se cansó que lo están, dijo, bueno, el que de nosotros esté libre de pecado, arroje la primera piedra contra ella. Se fueron yendo uno por uno. Entonces Jesús preguntó, ¿dónde están los que te acusan? Ella le dice, ninguno ha quedado, Señor. Pues levántate, yo tampoco te acuso, pero vete y no peques más. ¿Entiendes? Y entonces, cuando adoptamos eso, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? Otro versículo, el cual se me ha grabado de parte tuya, Gálatas 6:1.
cuando hallemos a un hermano en una falta, ponernos en los zapatos de él, sabiendo que podemos ser tentados y podemos caer hasta peor. Pues cuando adoptamos estos versículos bíblicos, no apoyamos ni aplaudimos el pecado, pero lo estamos mirando con un poquito más de madurez, sabiendo que nosotros podemos ser los que caemos mañana. Porque cuando vivimos en estas iglesias, o cuando nosotros, vamos a sacar la iglesia, cuando vivimos nosotros de que vivimos espiritual y fáustico, como dice nuestra amada pastora, pues creemos que nunca vamos a fallar, entonces estamos haciendo a Dios mentiroso. Porque si no fallamos, entonces ¿para qué necesitamos la misericordia de Dios día a día? Y dice que son nuevas cada mañana. Amén, amén. Llega a este nuevo lugar entonces, te sales por este sistema que todavía es heriente, atacante, acusador. ¿Cómo te fue en ese entonces, esta nueva etapa? ¿Cómo experimentas qué hay de diferente? Tú estás hablando antes de llegar aquí al cajoncito. Sí, sí. Pues fíjate, fue algo que precisamente el pastor había salido de esa iglesia. Y entonces lamentablemente pues yo comencé en los camiones, ya no me podía congregar, tú sabes, pero seguía, pero ya no me podía congregar, pero que como que no sentía, no era lo que yo buscaba, no vivían esa religiosidad, vivían un poquito más, pero como que no era lo que yo en realidad necesitaba en ese momento. Y a través de esa persona es que yo te conozco a ti, en la barbería allá arriba. Sí, no recuerdo 100% esos momentos, ¿no? Y ahí es donde vamos a entrar, porque entonces aquí es donde entramos nosotros. ¿Qué ha sido en busca de lo que se había perdido para ti? Bueno, primeramente he aprendido a conocerme. A conocer, porque el problema es que muchas veces queremos conocer a la otra persona sin antes conocernos a nosotros. Queremos siempre pensar por otra persona si en realidad no pensamos por nosotros mismos. Ha sido algo que he podido aprender. He podido aprender, y no porque estés presente, pero tú sabes, lo más que me gusta de aquí es que esto es un lugar donde todos los imperfectos somos bienvenidos, porque aunque llevamos ciertos años aquí, seguimos siendo imperfectos. Cada día es algo que tenemos que arreglar en nuestras vidas. Cada día es algo con que tenemos que encontrarnos con nosotros mismos. Cada día es una experiencia nueva como para acercarnos al Dios de misericordia. Entonces ha sido algo diferente, algo diferente. Aquí pasaste una de las pruebas más duras de tu vida. Mi divorcio. ¿Verdad? Donde fue duro por experiencia, ¿verdad? Puedo testificarlo. Fallas, ¿verdad? En ocasiones. ¿Por qué seguir aquí? No sé. Será primeramente que aquí me puso Dios. Y tú sabes, lo más que ama a Dios es la sinceridad. Tú sabes, y como tú has dicho muchas veces, si Dios me va a juzgar a mí, me va a juzgar por mis fallas, no por predicar un falso evangelio. Y entonces cuando vemos sinceridad, cuando sabemos que en realidad somos seres humanos y que fallamos y que día a día, tú sabes, porque por ejemplo, a veces antes, pues para estar aquí, teníamos que estar perfectamente limpios. No estoy diciendo que se trepen aquí sucios, pero anyway. Pero yo entendí que muchas veces cuando más vil nos sentimos, cuando menos nos sentimos, que es cuando vamos a predicar o vamos a tomar parte o algo, es cuando más Dios se glorifica, porque esto no depende de nosotros ni nuestro conocimiento. Y en estos días yo estaba hablando con una hermana de Puerto Rico y tomé de ejemplo a Pedro. Pedro era un pescador, sin embargo, estaba pescando en el lugar equivocado. Pedro era un pescador, sin embargo, Cristo tuvo que navegar su nave. Y para ser pescador tenía que saber dónde estaba la pesca, tenía que saber navegar y por último, él tenía que saber nadar. Sin embargo,
Pedro, siendo pescador, se andaba ahogando. ¿Y quién lo salva? Cristo, porque esto no depende de nosotros. Y muchas veces en esta iglesia nos enseña que tenemos que estar preparados. Sí, tenemos que educarnos. Conste, tenemos que educarnos. Pero esto no se trata por nuestro conocimiento, esto no se trata por lo que sabemos, por lo que aprendemos. Esto se trata de la disposición que tengamos en que Cristo trabaje en nuestras vidas. Y entonces, pues la sinceridad es algo que en realidad nos ayuda a tener un encuentro más con Dios, a conocer más a Dios, a conocer la misericordia, porque yo te puedo traer mucho significado sobre la palabra misericordia, pero no es hasta que caigamos que entendemos el verdadero significado. Te lo pregunto porque, dado de que has sufrido caídas como en otros lugares y aún podríamos decir que sufriste una prueba dentro de este lugar que quizás no sufriste en otros lugares, como verdad fue esta separación, aún permaneciste, ¿verdad? A diferencia de muchos otros lugares, lo que nos lleva a preguntarnos, o yo lo preguntaré, tú le contarás a ellos la razón, por qué es tan diferente este lugar entonces para ti que lo ha sido en otros lugares. Bueno, la de esto principal es la siguiente, que nunca me soltaron. No me aplaudieron la falta, no, pero tampoco me soltaron. Tú sabes, fue algo que, tú sabes, no sé, es que es bien difícil de explicar, pero encontré esa persona en cual me puedo abrir, esa persona en cual puedo confiar, porque ese es el problema que también estamos sucediendo en otras cosas. Muchas veces los pastores quieren confidente, pero cuando el hermanito se abre con el pastor no hay confidencia. Y eso es un error, ¿tú me entiendes? Se supone no que tú guardes el pecado de uno, pero mira, fallaste, levántate, vamos a orar para que Dios rompa cadenas, vamos a luchar mano a mano mientras tú me lo permitas. Y esas son las palabras que vienen de dónde. Tú sabes de dónde vienen esas palabras. Mientras tú me lo permitas, yo seguiré mano a mano contigo. Que lo escriba otro que está por ahí y sabe de qué está hablando. Exacto. ¿Tú me entiendes? Mientras tú me lo permitas, estaré mano a mano contigo. Y aún en los momentos que sigo pasando difícil, donde en realidad muchas veces queremos explotar, queremos actuar, queremos hacer lo contrario a lo que debemos de hacer, siempre existe esa palabra de aliento, existe esa balanza, que aunque tengamos la culpa, aunque la otra persona tenga la culpa, nunca tratamos de hundir más la balanza de un lado que de otro, debido a que Dios nos llamó a ser intermediadores. Has vivido casi todas las etapas de este ministerio, desde un cajoncito a un lugar, a un cierre y a una reapertura en un nuevo lugar. El ministerio, digamos que te falló en un momento dado. Con el cierre le falló a todos los que eran miembros en aquel momento, ya que su casa se estaba cerrando. ¿Por qué decides retornar? ¿Tú sabes por qué? Porque haya sido la razón que haya sido del cierre, como decimos en Gálatas 6:1. Tú sabes, nunca sabemos, esto no dice Gálatas, esto es algo que adopté yo, una persona muy amada, y es, nunca sabemos cuándo vamos a estar del otro lado de la mesa. Y si cuando yo estaba en este lado de la mesa, sinceramente hundido, donde no tenía que estar, y esa persona se quedó sentada en ese lugar, del lado de la mesa, sin juzgarme, sin señalarme. ¿Te sientes cómodo hablando de eso? Claro. Bueno, pues vamos a hablarlo. Háblame de esa etapa, háblame de ese momento, hablemos de esto. Hablemos sin tapujos, estamos hablando con el pastor. Se llama este programa, amén. Vamos a hablarlo. Yo no tengo tampoco ningún problema. Cuéntanos de ese momento. ¿Qué pasaba? Bueno, ese momento fue cuando llegó mi separación. Fue cuando traté de buscar ayuda en el psicólogo. Y entonces, pues, el momento donde la persona me dice, yo no quiero que tú te sientes ahí, porque yo no estoy segura de lo que yo siento por ti. Pues a mí me dolió mucho debido a las consecuencias de la otra iglesia. Tú sabes, yo me sentí, uno a veces se siente, tú sabes que enseñan que las casas pues solamente
un tabú. Y entonces pues llegó el momento donde me dice, no quiero que te sientes ahí porque yo no sé lo que sienta por ti. Eso a mí me chocó mucho, pues salgo de ahí y mi primera cuestión, irme a beber. Pero sentía que estaba haciendo el error. Tú sabes, estaba haciendo un error. ¿Qué hago? Busco a mi pastor. Engaño a mi pastor y le digo, vamos a sentarnos a comernos algo por ahí. Él notó de que yo estaba... ¿Y puedo decir quién era el pastor? Claro. Era mi pastor. Era yo. Yo salí a comer. Entonces, pues cuando él ve que yo estoy de esta manera, él dice, pero cálmate. Llegamos a este lugar y lo que él no esperaba era, él pareció que iba a comer, pero yo me senté en la parte de la barra. Entonces, pues, él se sentó ahí y yo empiezo a pedir trago. Él no está rayó los ojos. Él no me miró. Yo no me avergoncé. Ni nada, pero a medida que fui bebiendo y bebiendo, pues yo vengo y le hago esta pregunta. Le digo, varón, pero ¿cómo es posible que tú viendo mi condición, que yo estoy aquí, siendo tú mi pastor, me ve que estoy borracho, me ve que estoy ya liquidado, aún sigues ahí sentado? Y él me dice, varón, porque hoy tú estás en ese lado de la mesa. Y aquí es donde comienza, del lado de la mesa. Eso es solamente de nuestro, eso es de nosotros, eso no es de más nadie, así que no se la vamos a dar para ustedes. Él me dice, porque hoy tú estás en ese lado de la mesa y mañana puedo ser yo. Y yo no estoy aquí para juzgarte ni señalarte, pero tampoco estoy para... Eso sí, al otro día se sentó conmigo, tranquilo, al otro día se sentó conmigo y me leyó la cartilla, pero en ese momento dado, cuando yo necesite esa persona, él estuvo ahí. Que si a lo mejor hubiese sido otra persona, dice, no, te va a llevar el diablo, te vas para el infierno porque mira lo que estás haciendo. Sin embargo, él se sentó conmigo ahí y escucharme. En esa conversación me votó como 6 veces. Me dijo, váyase, que qué va a decir la gente, que si lo ve aquí. Y recuerdo que quien terminó manejando Fue usted. fui yo. Inclusive la camarera, la waitress, dice, tú estás manejando, ¿verdad? Porque yo no podía, yo estaba ido, sirviéndole al Señor también, en los caminos del Señor. Eso fue, ¿verdad?, el momento de la ruptura. Pero aún viendo todas estas cosas, por eso te digo, llega el momento donde también el ministerio te falla, llega la ruptura. Decides regresar a esta nueva etapa donde todavía se te considera un líder. Wow. Papá, es que, como te digo, tú sabes, aparte de ministerialmente, lo que me gusta es que si nos tenemos que sentar y decir, mira, las cosas son así, así, nos podemos poner los guantes espiritualmente, pues esa es otra cosa que adoptamos. Muchas veces nos ponemos los guantes espiritualmente también. Entonces, cuando llega el punto de que ni para allá ni para acá, nos abrazamos y seguimos hacia adelante, ¿tú me entiendes? Que es algo, que es una relación que yo creo, porque aun cuando nos vamos en la Biblia, hubieron muchos desacuerdos, diferentes puntos de vista, ¿tú me entiendes? Y sin embargo, ahí ellos seguían. Y esto no es un caminar perfecto, papi. Esto va a ser un caminar donde van a haber diferentes, porque podemos estar toda, yo escribo un 6 aquí, tú lo vas a ver un 9 de allá, y yo voy a ver un 6 de aquí, podemos estar toda la noche yo diciendo que un 6, tú un 9. Entonces la palabra nos enseña que mientras dependa de nosotros buscar para con todos la paz. Y en este camino lo que hay que aprender a llegar en un punto donde tenemos que muchas veces tolerar y tenemos que, cuando cambiamos nuestra vida, modificar nuestra manera de vivir. Pero, tú sabes, y entonces pues eso es lo que aprendemos aquí. Yo creo que eso es lo que yo he encontrado aquí. O sea, que he podido encontrar la confianza, el alimento espiritual. He podido encontrar esos brazos cuando más lo he necesitado. He podido encontrar esa compañía. He podido encontrar esa corrección. He podido encontrar ese debate espiritual. Y yo creo que por eso es que sigo aquí. Aparte que inclusive cuando el ministerio cerró, visité una que otra iglesia y cuando yo encontré desde el altar que por usar pantalones te vas para el infierno, que cuando veía, tú sabes, es algo que Dios no tiene amor, porque Dios es amor. Y si no encontramos amor, iglesia perfecta nunca vamos a encontrar. Pero una iglesia, nosotros somos representantes de Cristo, y si podemos reflejar el amor de Dios hacia el prójimo,
yo creo que vamos en la dirección correcta. No tenemos que ser muy religiosos, no tenemos, pero si podemos proyectar amor hacia las personas que llegan, porque muchas veces cuando llegan por esas puertas, lo menos que representamos, lo menos que le damos es amor. Y yo creo que si podemos dar amor, comprensión, sinceridad, yo creo que podemos, aunque estemos muchas cosas por arreglar, pero yo creo que estamos en la dirección correcta. ¿Tú entiendes que has crecido en este lugar? Oh, sí, 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 y mucho. Y lo que me falta por seguir creciendo. He aprendido por lo menos que las situaciones difíciles. He aprendido este versículo que muchas veces recitamos y pocas veces lo ponemos en práctica, que para los que aman a Dios todo obra para bien. Es bien fácil recitarlo, es bien fácil decírselo a las personas hasta que estamos en la situación. Y cuando estamos en esa situación, tú sabes, difícil, es bueno tener ese líder que te dice, vamos a pelear esto de la manera correcta, vamos a pelear esto sabiamente, vamos a mirar lo positivo que Dios puede sacar de esta circunstancia negativa, vamos a mirar lo que Dios obra. Y cuando he puesto esas cosas, tú sabes, en práctica, he tenido buenos resultados. Y una cosa que también he aprendido aquí, que muchas veces es mejor sorprenderse que decepcionarse. Porque muchas veces vivimos, nos han enseñado que esta fe ciega, donde si cae la enfermedad, Dios nos va a sanar. Y muchas veces Dios no nos sana porque no es la voluntad de Dios. Entonces, al Dios no sanarnos, pues entonces pensamos que Dios es mentiroso o estamos mal delante de la presencia de Dios. ¿Tú me entiendes? Y no es eso, es que no podemos vivir esa fe ciega. Tenemos que entender que es la voluntad de Dios. Y cuando aprendemos a conocer al Dios de la historia, es muy diferente a cuando conocemos la historia de Dios. O sea, porque muchas veces conocemos a la historia de Jesús, pero muy pocas veces conocemos, como lo que estaba predicando nuestra pastora hoy, con Zaqueo, y es algo que adopté de mi pastora. Un refrán que adopté de mi pastora, que de un desastre Dios puede hacer un arte. Y otro que adopté de ella hoy fue que muchas veces anhelamos ver a Jesús, pero muy pocas veces lo dejamos entrar. Y cuando permitimos que Dios entre en nuestros corazones, vamos a seguir teniendo debilidades, vamos a tener tropiezos, vamos a seguir teniendo momentos difíciles, pero como tú estabas diciendo ahorita, es mejor pasar el momento difícil con Jesús a pasar el momento difícil sin Jesús. Hay una encomienda que Dios te dio y creo que ha sido la más difícil que le puede dar a cualquiera, porque yo compadezco a mi esposa que me tiene que soportar hasta que la muerte nos separe. Dios nos pone mano a mano y te da la responsabilidad de velar por mí, por mi testimonio. Papá, Eh, suéltalo completo. ¿Cómo ha sido esa asignatura? Porque yo sé que es dura. Pues mira, te voy a hablar con toda sinceridad. Fácil no ha sido. Pero yo creo que he aprendido más. Yo creo que no fue tan solamente para ser tu escudero, sino para moldear mi carácter. Porque es que tú no eres fácil, mi hermano. No eres fácil, ¿no? Estamos en vivo. No eres fácil, pero sabes que te amo. ¿Cómo se llama? Yo creo que ha sido más para moldearme a mí que para estar a tu lado. Yo creo que sí, porque a veces pues tenemos ese carácter dentro de nosotros que mientras las cosas están bien, tú sabes, todo está pacífico, pero hasta que se prende el fósforo no vemos la llama del bosque ardiendo. Y Dios ha trabajado mucho con eso conmigo, sigue trabajando aún, porque aún en los momentos difíciles muchas veces, somos humanos, pero ha sido una misión un poco difícil, no te voy a decir, pero ha sido una misión en la cual he podido aprender mucho. He aprendido mucho, no ha sido fácil, pero sabes que es una misión que al que Dios se la dio, pídale sabiduría, pídale paciencia y sobre todo humildad. Yo lo digo porque yo sé que hay ministros por ahí tranquilos y menos descontrolados. Él dice, es fácil decirlo cuando todo está tranquilo, es fácil cuando la llama está encendida. Mi problema es que la tranquilidad como que no está
en mi lenguaje. Y siempre ando un chin disparado y el varón tiene que estar, mire que hay gente que no te conocen. Pero tú sabes que también digo una cosa, digo la otra. También hemos aprendido a batallar en eso. Hemos aprendido, tú sabes, porque el problema de muchos líderes es que porque el escudero está en una posición más baja o a lo mejor no tiene la misma sabiduría, la misma capacidad, la mismo aprendizaje, lo menosprecian. Y una cosa que yo puedo admirar de ti, y le doy gloria a Dios eso, que tú me escuchas. Aun cuando yo digo, wow, me estoy metiendo en un campo que no me corresponde, tú vas donde mí y me dice, varón, usted no tiene que pedirme disculpas porque para eso Dios lo puso a usted ahí. Y eso no es que uno se esponje, pero uno se siente, yo digo, wow. Incluso cuando yo regresé nuevamente, que usted me reunió allá, las palabras que usted le dijo al hermano Parsi, tú me entiendes, yo te dije, me siento honrado. Y el problema es que cuando los líderes no aprenden a ser humildes, porque el carácter Dios brega con el carácter, con todo lo demás Dios brega, pero la humildad yo creo que nos corresponde a nosotros. Tenemos que menguar para que Cristo crezca en nuestras vidas. Y cuando aprendemos a ser humildes, yo creo que lo otro Dios se encarga. Porque cuando aprendemos a ser humildes, yo creo que nuestro carácter cambia, porque ya no explotamos como explotábamos antes, ya no reaccionamos como reaccionábamos antes, ya no nos creemos más altos como nos creamos antes. ¿Por qué? Porque Dios nos mira a todos de igual manera. Ante los ojos de Dios somos todos iguales. De que uno sabe más que otro, sí, de que uno, pero no todos van en el mismo nivel. Y eso es algo que ministro que está escuchando, si usted tiene un escudero y se sienta con usted y le dice, varón, cuidado por aquí, cuidado por allá, varón, tú sabes, porque nuestro trabajo no velar su testimonio, porque no es velar su testimonio, pero si vemos algo que puede perjudicar su ministerio, que puede perjudicar su testimonio, pues mira, sabiamente acérquesele en privado, no dándose el bote de que porque somos escuderos gritarlo a los cuatro vientos, no, pero escúchelo y sea humilde, tú sabes, seamos prestos para escuchar y tardos para hablar. Y entonces pues eso es algo que yo con mi pastor hemos desarrollado, hemos aprendido con cantazos pero hemos aprendido y es bonito cuando puede existir esa relación de siervo a pastor, de servidor a pastor o como lo quiera llamar. ¿Qué líderes más diversos hay en esta casa, verdad? Aquí hay líderes muy diversos. Como diversos. Muy distintos. Tenemos gente. Oh, sí, eso estaba hablando yo con el hermano Parsi. Tenemos gente, tenemos a alguien como el pastor, tenemos a alguien como el pastor Pasi, que es muy distinto, como la pastora Karina, que es muy diferente. Y Carolina no la dejé atrás, porque Carolina. Tenemos líderes como nuestra amada Emily, ¿verdad? Adoradora y muy brillante. Tenemos otros líderes que se sientan por la parte de atrás que son muy distintos, ¿verdad? Pero no los menciona, ¿verdad? No, están por ahí y tenemos otra cita con ellos, hablando con el pastor, ellos van a estar aquí. Que hay uno que está comentando por ahí. Viendo esto, cuando aquí se dice que todos los imperfectos son bienvenidos y viendo los líderes que hay en esta casa, ¿tú crees que hay un lugar para todos? ¿Que si hay lugar aquí para todos? Sí. Definitivamente sí. Y si no lo hay, lo hacemos. Aunque tengamos que romper paredes, pero hay lugar para todos, papá. Hay lugar para todos. Y eso es bueno, por algo Dios te dio ese lema, en busca de lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre, hablando de Cristo, no vino a condenar el mundo. Él vino a buscar y a salvar, porque estaba perdido donde estabas tú y donde estaba yo y posiblemente donde te encuentras tú en esta posición hoy en día. De que vamos a fallar, claro que sí. No es que te estoy dando licencia para que entres a los caminos y hacer lo que te dé la gana, porque créeme, cuesta lágrimas, cuesta soledad, cuesta levantarse. Pero tú sabes que el Dios de misericordia, aun cuando tú le falles, cuando Él quiere que tú se acerques más a ti. Porque si pecáramos, abogados tenemos para como el Padre, como dice la Biblia, y no vamos a tomar ese versículo para pecar deliberadamente, pero siempre vamos a fallar en un campo. Y si estás escuchando y no le sirves al Señor y dices que
no quiero ir a la iglesia, porque este es otro que yo practicaba, no quiero ir a la iglesia porque me siento un hipócrita. No, 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 no. Ven en la condición que te encuentres, ven en la condición que estés ahora mismo. ¿Tú sabes por qué? Porque si vas a esperar a estar bien para venir a Cristo, entonces ¿qué tú le vas a dejar a Dios para que trabaje contigo? ¿Qué tú vas a testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida? Aún con todos estos años que yo llevo, y Dios sigue trabajando en mi vida. Dios sigue trabajando en mi vida. Comento lo de los líderes porque normalmente, ¿verdad? Uno tiene cierto visión de cuando uno ve el liderato de una congregación. Número uno, no ve a alguien como mi persona al frente, ¿verdad? Y número dos, no ve como las últimas bancas, ¿verdad? Ese tipo de liderato. ¿Tú crees que esto ha ayudado mucho a nuestra visión? Claro que sí. Pues entonces nos enfocamos en la necesidad. Porque cuando estamos en este tipo de líder, de que porque cargamos una plaquita, porque cargamos un título, cargamos algo, muchas veces eso nos hace sentir esponja. No todo el mundo lo hace, porque no todo el mundo lo hace, pero ayuda mucho a sentir amor por el prójimo. Ayuda mucho a sentir la necesidad del hermano. ¿Tú me entiendes? Ayuda mucho. Ayuda mucho. Bueno, mis amados, creo que hemos completado la misión. Hemos conocido un poco de nuestro hermano José Guzmán, de cómo ve esta casa. Último consejo para las personas que nos están sintonizando. Bueno, si has fallado, levántate, porque ahí no es que tú perteneces. Aquí habemos dos águilas echándote carne, a lo mejor te encuentras en el lodo cenagoso. Aquí tienes dos personas que han experimentado la misericordia de Dios, que han experimentado lo más bajo que puede encontrar una persona. Levántate. Y en esta hora te estamos echando carne desde lo alto, no para que veas que ahí es donde tú perteneces, simplemente que lo tuyo viene de arriba. Y si no has conocido al Señor, pues no es un evangelio fácil, pero un evangelio que mientras dependamos de Dios, todo lo podemos hacer. Él va a ser nuestra fortaleza, aún en nuestras caídas. Pero hay que seguir hacia adelante. Hay que seguir hacia adelante porque estamos en tiempos difíciles, y como decimos aquí, no hay una iglesia de perfecto aquí. Estamos en el 109 de la Broad Street. Si no tienes un lugar donde congregarte, aquí te estaremos esperando. Y acuérdate, todos y cada uno de los que estamos aquí somos imperfectos. No esperes a estar perfecto para llegar a Dios. Deja que Dios trabaje con tu vida. Y esperamos que esto sea de bendición para tu vida. Tú sabes, es algo que mi pastor en sus loqueras ha creado, y esperamos que sea de bendición para las personas que sintonizan y que puedas levantarte. Antes de irnos, algo que creamos y que ha sido partícipe esta semana mucho, minutos que bendicen. Minutos que bendicen, también tenemos eso. Son minutos que hemos creado donde el pastor está subiendo unos minutos que agarramos un versículo y lo transmitimos. Tú sabes, espero que sea de bendición, porque son cosas que hemos vivido, son cosas que en realidad... Entonces, yo respeto a los ministros que puedan agarrar un versículo y hacer un mensaje completamente, pero más lindo es cuando podemos agarrar un versículo y atraerlo a nuestras vidas y proyectarles a ustedes lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y es que cada día nos levanta, cada día nos restaura, cada día nos da la fuerza. Pero recuerda, es un camino de altas y bajas. Pero mientras nos mantengamos agarrados, mientras nos mantengamos en la barca, no importa que se levante la olas, no importa que nos retrayen de aquí, nos retrayen de allá, mientras Jesús esté en nuestra barca, vamos a llegar a puerto seguro porque Él lo prometió. Te encuentras apartado en esta hora, no importa, vuelve a los pies de Cristo. No importa, el hijo pródigo, Él no lo señaló ni le dijo por qué te malgastaste, por qué hiciste. Él simplemente lo abrazó, le cambió la vestidura, le puso un calzado nuevo, le cambió el anillo y hizo fiesta. Y dice la palabra que por un pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. No importa la condición que se encuentre en estos momentos, espero que esta entrevista haya sido de bendición. Y no mire lo malo, mire lo bueno que ha sido, que aun cuando hemos fallado, cuando nos hemos reventado, cuando nos hemos caído, cuando hemos tropezado y chocado contra la pared, aún Cristo ha estado ahí. Y si estamos de pie hoy en día, ha sido por su misericordia. Amén. Así que te esperamos en busca de lo que se había perdido, el lugar donde los imperfectos son bienvenidos. Una casa, ¿verdad? Como puede ver, que queremos marcar una diferencia, queremos llegar
aquellos que están en las circunstancias en las que nosotros hemos estado muchas veces. Y si para nosotros hay un lugar, definitivamente, como dijo el varón, aquí hay un lugar para ti. Y si no lo hay, lo hacemos. Lo hacemos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias, José, por esta Amén. entrevista. Amén. Y que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes.